un equipo para servirle a Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que el Señor me inquietó a escribir acerca de esto para compartirles, ¿no? Acerca de lo que es la revelación de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos la revelación de la palabra de Dios para vivir? ¿Verdad que sí? Amén. Y nosotros debemos aprender a vivir en esta vida de manera natural, en lo sobrenatural. Y para eso nosotros necesitamos la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces me fui a buscar en el diccionario qué quiere decir la palabra revelación, en el diccionario secular. Y dice que es inspiración para lo cual Dios nos da a conocer su voluntad. Entonces, de tal manera que todo cristiano y todo creyente tiene que tener revelación de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre el que la tiene y el que no la tiene. El que la tiene va a crecer. El que la tiene va a tener temor de Dios. El que no la tiene simplemente calienta una banca o es religioso y lamentablemente pues a veces se siente como aburrido porque no tiene la revelación de Dios en su vida, bien sea de la palabra o para la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí Mateo 16, 13, 18, que dice así: Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo me puse a leer el texto, que ese fue el texto que el Señor me dio, y yo veo que el Señor Jesús, para decirle bienaventurado, fíjense una cosa, yo me fui como a la imaginación de ver cuáles eran las emociones en ese momento del Señor Jesús, porque él no le dijo a Pedro, ay Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo dijo ni sangre ni carne, ¿verdad? Sino que yo me imagino que le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo imagino al Señor emocionado, contento. ¿Y sabe por qué? Porque él ahí estaba viendo la puerta de su misión, de lo que él había venido a hacer. ¿Cuál era la misión? Venir y revelar al Padre en nosotros. Que tengamos revelación de quién es el Padre y de quién es el Hijo, y que Él había venido y que Él era el Cristo. Entonces, pues esto es lo que el Señor le llevó una alegría, conocer que Pedro tenía comunión con el Padre. Amén. Entonces, vamos a ver que después el Señor le da las llaves del reino. Después de decirle lo que es esta revelación, le da las llaves del reino y le da el poder de atar y desatar. O sea que si nosotros no tenemos revelado en nuestro corazón y no conocemos al Cristo de la gloria, no conocemos al Padre, pues no vamos a tener las llaves del reino, ni vamos a tener poder. Amén. Una cosa que anhela el Señor es que tengamos la revelación del Padre. Fíjense que para mi modo de ver, se alegró que Pedro hubiera recibido la revelación. Ahora, ¿de dónde viene la revelación? La revelación puede venir a nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a ver a lo largo del pequeño estudio, vamos a ver que nuestra vida cristiana tiene que estar envuelta en la revelación de Dios para nosotros, en la revelación de su voluntad, en todos los aspectos de nuestra vida. Bien sea en la revelación de la palabra, bien sea en la revelación de la vida diaria y cotidiana,
en la revelación para el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Y Él tiene sus mecanismos para hacernos llegar su revelación. Entonces, la revelación puede venir por los dones. Vamos a ver este primer punto. Y tenemos el ejemplo de José. José tuvo un don de sueño y por allí el Señor le reveló el propósito que tenía con él muchos años después. Entonces, a través del don de sueño, José supo el plan y el propósito que tenía para él. ¿Y qué sintió José? Porque José no era muy consentido y muy como orgulloso, ¿verdad? Él sintió la certeza, pero como no había sido tratado por el Espíritu Santo, pues se llenó de orgullo y de vanagloria con esta revelación. Y por eso fue procesado como Dios lo procesó. También tenemos el don, Dios nos puede dar su revelación a través del don de ciencia y de conocimiento. Y tenemos el caso de Eliseos, Segunda de Reyes 6, 11 al 12, dice así: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esta revelación sucede a través del don de ciencia y de conocimiento, que Eliseo era profeta también, ¿verdad? Entonces, Dios nos puede guiar a través de su revelación en nuestra vida cotidiana con estos dones, conocimiento y ciencia, ¿verdad? Y en una oportunidad, yo le dije al Señor, pasaba una circunstancia especial. Yo le dije: Señor, ¿y esto por qué pasa? Yo quiero que tú me digas qué es lo que sucede aquí. Y bueno, estaba yo haciendo mis oficios en la casa y me vino a la mente algo que yo dije, un entendimiento, me vino a la mente. Entonces yo le dije: entonces eso pasó por esto y por esto. Y yo le dije: me cuadra, o sea, lo digo en mi léxico, me cuadra, y es que tuve bíblicamente la certeza, pero yo le dije: Espíritu Santo, tú me lo vas a confirmar. Si esto es así, tú me lo vas a confirmar. A los pocos días hablé con una persona que me dijo exactamente lo que el Espíritu Santo me había dicho, igualito. Entonces, esto es el don de ciencia y conocimiento, los cuales el Señor usa para revelarnos sus tesoros secretos y sus cosas más ocultas, ¿no? También puede venir por la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros nos ponemos en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede dar revelación de cómo orar y por quién orar y qué es lo que el corazón del Señor está cargado en ese momento. También puede venir la revelación por la adoración. Fíjense que Natanael, en Juan 1, 48, 49, dice así: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Natanael recibió la revelación que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba en adoración. ¿Cómo sé yo que estaba en adoración si la Biblia no lo dice? Porque la Biblia dice en otro texto que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos adorando, el Señor está allí, oyendo nuestra adoración, porque Él nos creó para eso, para que nosotros le adoráramos. Otro punto por el cual recibimos revelación es por la obediencia. En Juan 14, 23 dice:
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si viene a nosotros, cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando guardamos su palabra, entonces ahí va a haber revelación de la palabra y para nuestra vida, ¿ok? La revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento para obedecer. Muchas veces nosotros no obedecemos las cosas, vamos a decir, cotidianas, normales, que Dios nos pide, porque no tenemos revelación. Les pongo un ejemplo. Vamos a poner que hay alguien que no le gusta ir a los ayunos, o no le gusta ayunar. Eso es un mandato bíblico, ¿verdad? Y un mandato de la iglesia. Si hay algo que no te gusta, si no te gusta ayunar, que es el ejemplo que estoy poniendo, entonces pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te dé la revelación de lo que es para ti el ayuno, de lo que es para ti el ayuno congregacional, de lo que es para ti el ayuno en la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo te da la revelación, entonces ya tú vas a obedecer, porque muchas veces no obedecemos porque no tenemos revelación del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, si hay algo en lo que no puedes obedecer, en lo que te cuesta ceñirte a la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. La revelación de la palabra viene cuando lees la Biblia con interés y entiendes algo que no está escrito literalmente, sino que lo percibes por el Espíritu Santo y que va acompañado de certeza y de una impresión en tu espíritu. Entonces ahí viene la revelación. Es como que la palabra salta y te llama la atención y el Espíritu Santo te da el entendimiento de lo que te quiere revelar, que no está escrito literalmente, pero que lo entendemos. ¿Me explico? ¿Sí? Amén. ¿Para qué es la revelación? Para conocer la voluntad de Dios. Fíjense que hasta el diccionario secular lo dice, para conocer la voluntad de Dios. Para tener dirección del Espíritu Santo. Y lo dice en Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. De tal manera que para nosotros vivir dirigidos por el Espíritu Santo tenemos que pedir la revelación. Señor, revélame todos los días, en todas las circunstancias, cuando leemos la palabra, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, revélame, Señor, ¿verdad? Porque Él es el Rey de la revelación, revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla. Si hay alguna tiniebla del enemigo que te está atormentando, Él la conoce. Pero, ¿por qué no te la ha quitado? Porque no le has pedido la revelación, ¿ok? Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz y va a traer luz a nuestra vida. Ahora, también, ¿para qué es la revelación? Continuamos aquí. Para conocer los secretos bien guardados. Entonces, puse este texto aquí que es 1 Corintios 2:9. Mire, cuando nuestra vida está centrada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su revelación, no nos vamos a aburrir. No vamos a tener miedo, no vamos a, y lo tenemos que procesar, ¿verdad? Si en caso de que tengamos miedo porque somos humanos, pues lo vamos a procesar, pero con la revelación del Espíritu Santo lo vamos a vencer, porque la revelación te cambia. ¿Cuántos lo creen? Cambia tu vida, cambia. En esa área que tocó la revelación es como que si fuera un fuego que quema el pecado, y después allí se deposita lo de Dios y ya lo que te atormentaba ya no está más. ¿Por qué? Porque la revelación te cambia. 1 Corintios 2:9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Entonces, si Dios ha preparado estas cosas, ¿qué hacemos nosotros andando a la deriva? ¿Verdad? El Señor nos va a revelar todo si se lo pedimos, porque también tenemos que estar interesados.
También la revelación es para discernir el bien y el mal. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros discernimos lo que es bueno y lo que es malo, allí entró la revelación del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces discernimos el bien y el mal si pedimos la revelación como dice. Tenemos aquí también el caso de Ana en Primera de Samuel. Todos conocemos el caso de Ana, que ella fue a orar al templo y lloraba amargamente y se quejaba, que movía sus labios, su dolor era tanto y su amargura, que entonces Elí le dijo que, mujer, digiere tu vino. Y Elí la confundió como que si ella estaba borracha y estaba ebria. ¿Sabe por qué pasó esto? Todos saben esa lectura, ¿verdad que sí? Entonces, para no leerla y así avanzar un poquito. Pasó esto porque Elí no tenía la revelación del Espíritu Santo y él juzgó en su carne, juzgó con el don de sospecha, que nosotros debemos eliminar de nuestra vida ese don de sospecha. Yo sospecho, yo siento, no es que yo siento, es que el Espíritu Santo me lo revele. Entonces Elí, él juzgó mal a Ana porque no tenía la revelación del Espíritu Santo y le dijo, mira, yo simplemente estoy derramando mi corazón delante del Señor. Entonces nosotros debemos cuidarnos de no juzgar, porque cuando juzgamos equivocadamente, entonces vamos a caer en el pecado de Elías, que juzgó mal a Ana. Podemos ver a una persona y si a veces vemos cosas, puede ser que la veamos con los ojos carnales, como le pasó a Elí, pero vamos a preguntarle al Espíritu Santo, yo vi esto en esta persona, confírmamelo, si eso es con tu revelación, si eso es así. Amén. Y no que como Elí, que le dijo de una vez, tú lo que estás es rascada, tú lo que estás borracha, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer eso. Ana también, entonces como estamos viendo lo que es la revelación de la palabra, que nosotros tenemos que enamorarnos de eso. Lo que es la revelación, por ejemplo, ahí dice en el texto que Ana lloraba amargamente en el altar, ¿verdad? Pero en ninguna parte dice que tenía rencor con Dios, no está escrito. Pero cuando nosotros leemos el texto, salta la revelación que si ella oraba amargamente y confesaba todo lo que le estaba pasando, de hecho estaba sacando un rencor contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que quita la esterilidad? Dios, ¿verdad que sí? Entonces probablemente ella tenía un rencor contra Dios. Eso no está escrito, pero está revelado por lo que ella estaba haciendo. ¿Amén? Amén. Ok. Otro caso de la revelación de la palabra, le estoy explicando un poquito lo que capté de lo que nosotros debemos esperar de la palabra para enamorarnos de la palabra de Dios y leerla con avidez, leerla con entusiasmo, como quien escarba una mina de tesoro. Otro caso de lo que está en la palabra de Dios es el caso de Mical. Solo aparece de ella que ella criticó al rey, se burló de él y también dice que no tuvo hijos. No dice más nada en ese pasaje, ¿no? En una prédica que dio Michelle, ella dijo que le fue revelado que nadie ponía cuenta a Mical, sino que la juzgaban, bueno, se burló del rey, criticó, quedó estéril y tal, pero nadie se puso a ver cuán herida estaba esa mujer. ¿Por qué? Porque no fue valorada por su papá, no fue valorada por el rey David, sino que la usaron como un trofeo. Entonces, ¿qué le quedó a ella? Llenarse de rabia, de rencor, y nada le costó criticar al rey y molestarse con el rey y decirle las cosas que le dijo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvo la revelación aquí cuando Michelle predicó? En conocer algo que no estaba escrito.
pero que es así. Si preguntamos por qué lo criticó, no debemos quedarnos con la palabra llana, plana, sino decir y preguntarle al Espíritu Santo por qué ella criticó, por qué tuvo molestia. Entonces salió la revelación. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. Entonces, debemos enamorarnos de la palabra, pero abrazar la revelación del Espíritu Santo. Debemos pedir revelación para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Dónde tengo yo este problema? ¿Qué pecado oculto hay en mí, Señor? Revélamelo. Porque vivimos y funcionamos en Cristo Jesús por la revelación. Ahora vamos a ver qué abre puerta a la revelación. Vamos a ver cómo abrimos la puerta a la revelación. La abrimos de la manera cuando buscamos en ayuno, porque buscamos la presencia de Dios en oración. El ayuno quebranta muchas ligaduras en nosotros y doblega la carne. Y cuando la carne está doblegada, pues la presencia de Dios la vamos a percibir de manera más fácil y más sencilla. Vamos a ser más sensibles, ¿verdad? Tanto el ayuno individual, como dije, como el congregacional. Nosotros tenemos que tener ayunos individuales para esa búsqueda personal y de adoración y de oración con el Señor y ponerle nuestras cosas personales. Pero el ayuno congregacional es importante de otra manera, porque alcanzamos la cobertura del Espíritu Santo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para poder tener revelación, muchas veces para la iglesia y muchas veces para el país. Amén. La adoración también trae la presencia de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón, y es propicio para que el Señor nos revele lo que Él quiere o lo que nosotros le estamos pidiendo en oración. Fíjense, muchas veces nosotros hacemos oraciones pero se queda ahí. Pero pidamos la revelación, y muchas veces cuando estamos en adoración, entonces ahí viene, porque nuestra mente está sensible y nuestro corazón a la presencia de Dios. También se abre puerta para la revelación en la sujeción a las autoridades. Si no estamos sujetos a las autoridades, pues eso va a haber un techo de bronce, no va a haber nada. Entonces son personas que dicen: ay, hermanito, ora por mí por tal cosa, porque tiene un techo arriba, porque simplemente una de las cosas es que no está sujeto. Fíjense que José, él dice la palabra, y Jehová estaba con él, porque José se sujetaba. Él se sujetaba a sus autoridades, de hecho hacía su trabajo bien para honrar a sus autoridades. La revelación, abrimos puerta cuando la pedimos, ¿verdad? Cuando pedimos la revelación. En una oportunidad tenía yo la célula, hace muchos años, ¿verdad? Y entonces yo le decía, yo estaba muy asustada, porque yo decía, yo no sé hacer eso. Entonces yo le decía: bueno, Señor, dame revelación, yo no sé qué es lo que voy a hacer, porque nadie me instruyó, sino que me pusieron ahí y ya, yo era cómo te las arreglas, ¿no? En lo que iba a hacer, porque tenía instrucción bíblica de la iglesia. Y entonces un día el Señor me dijo: ¿y para qué quieres revelación? Entonces yo le dije: bueno, para dársela a los demás. Entonces yo decía, el Señor lo que quería era que yo entendiera que la revelación que me iba a dar era para darla. El Señor no te da revelación para que tú te engordes y la creas tú y te la guardes. No, el Señor te da revelación para que la compartas y la des a los demás. También abrimos puerta a la revelación cuando inquirimos o preguntamos al Espíritu Santo. A mí me gusta mucho preguntarle al Espíritu Santo, porque no me deja con las manos extendidas, no me deja con la petición en el aire. Puede ser que no me la responda inmediatamente, pero la responde. Entonces vamos a preguntarle al Espíritu Santo cada cosa que nos esté aconteciendo, cada cosa que nosotros querramos saber, y Él nos las va a contestar, porque para eso dejó el Señor el Espíritu Santo, que nos guiaba a toda verdad. También otra puerta para la revelación, ¿están aquí? Amén. Amén.
Otra puerta para la revelación es el servicio. El servicio te lleva a la búsqueda de Dios en oración y ayuno. Y tienes revelación de la palabra porque estás interesado en servirle a Él. Si no servimos, si no hacemos nada para Dios, y servir no solamente es pararse en un púlpito, ¿verdad? Servir es predicar la palabra, servir es discipular a alguien, servir es aconsejar a alguien, darle un folleto a una persona. Entonces nosotros tenemos que servir al Señor para que el Señor nos dé revelación para cada una de esas personas en las cuales nosotros les estamos sirviendo. Otra puerta que se abre para la revelación es la meditación de la palabra. Dice la Biblia que meditemos de día y de noche en la palabra. Cuando nosotros meditamos, el Señor nos revela. ¿Cómo vamos a meditar? ¿En qué meditamos? Cuando nosotros vemos en la Biblia algo que nos llama la atención. ¿Les ha pasado? Amén. Y uno dice, ¿y esto por qué está aquí? Tantas veces que yo he leído eso y yo no lo había visto. Y entonces empiezo a preguntarle al Espíritu Santo. Y puede ser que me responda directamente, o me responde por una prédica que oigo, o me responde porque le pregunto a los pastores, o escucho o comparto con amigas de comunión que escudriñan la palabra y consigo la respuesta. Entonces, el inquirir y el preguntarle abre puerta a la revelación. Y cuando tú preguntas, eso no se te va a olvidar más. Cuando tú preguntas y el Espíritu Santo responde, no se te olvida más. También otro que abre la puerta de la revelación es la intercesión. Cuando tú intercedes, el Espíritu Santo te revela cosas ocultas que tú no conoces para desatar el país, para una persona en específico. Cuando tú oras insistentemente por una persona, te puede revelar hasta el por qué está actuando así o las heridas que tiene hasta ancestrales. Amén. A mí me ha pasado eso, que yo decía, bueno, Señor, esto, me pongo a orar por eso, pero me quedo allí. Y después el Señor me revela. ¿Y qué hago con esa revelación? La guardo hasta que el Espíritu Santo me dice, es el momento de decir lo que te mostré. Y eso lo reveló, ¿por qué? Por la intercesión. ¿Okay? También se abre puerta a la revelación con la unción del Espíritu Santo. Cuando tú oyes un mensaje, lo entiendes, se te graba y hay un cambio en tu vida y lo puedes transmitir, allí hubo unción. Amén. Allí hubo unción, porque la unción rompe el yugo y te hace cambiar. Por ejemplo, a mí me pasó una vez. Aquí estaba Nancy en la adoración, como de costumbre, y bueno, no, ella era predicando un mensaje, yo no me acuerdo cuál. Lo cierto fue que yo en mi comunión con el Señor le había dicho algo, esto así, es así, alguien me había como ofendido, y entonces, no ofendido, había dicho algo, yo lo había dejado pasar, pero de verdad que hizo daño, porque las palabras o edifican o hacen daño, ¿no? Entonces ella, en medio de su mensaje, dijo exactamente las palabras que yo había compartido con el Espíritu Santo. Y yo dije, me parece que esto es esto, Señor. Y ella lo confesó abiertamente. Y yo dije, bueno, Señor, gracias porque me lo revelaste, ya es así. Pero entonces, en medio del mensaje, el Señor me dijo, no te vas a quedar con eso, tienes que desligarte de esto y de esto y de esto. Y esa era la causa por la cual yo tenía unos agotamientos muy grandes. O sea, yo decía, pero ¿por qué yo me siento tan cansada y tan agotada? Cuando yo predicaba la palabra, me paraba aquí, bueno, yo llegaba a mi casa tendida. Y yo decía, pero ¿por qué yo me agoto tanto? Y el Señor me mostró, que eso fue lo que me sanó ese día, por revelación, me mostró que yo me cansaba y me agotaba porque autoridades en tiempo atrás me habían dicho muchas cosas de mi ministerio. Me habían dicho que lo que yo hacía pues no daba fruto,
lo que yo hacía, ¿no? Que no había unción, que una cantidad de cosas, y me decía muchas cosas. Yo no le puse atención porque yo tenía la dirección del Espíritu Santo y decía, pues sí da fruto porque me ha dado fruto y por eso yo lo digo, ¿verdad? Pero resulta que el Señor en medio de esa prédica me reveló que eso que habían dicho esas autoridades había hecho como un encapsulamiento de mi unción o de mi ministerio, de mi servicio. ¿Me explico? Amén. Como un encapsulamiento, como que se le han puesto un vidrio arriba. Entonces, lógicamente, cuando yo actuaba, cuando yo servía, me sentía muy cansada, porque estaba como luchando con algo invisible que estaba sobre mí. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ajá. Entonces, en ese momento de esa prédica, yo le dije, bueno, Señor, y me dijo, no, tienes que desligarte de eso. Me desligué, perdoné, me arrepentí, rompí toda maldición de esas autoridades. Y entonces, eso se me quitó, hermano. Se me quitó. Mas nunca me dio ese agotamiento. Pero entonces, a raíz de eso, hubo unción. Y en esa unción hubo revelación para mí ese día. Y cuando hubo esa revelación, mi vida cambió en ese aspecto. ¿Amén? Amén. ¿Me expliqué? Amén. Amén. Ok. Sigamos entonces. También otra puerta para la revelación es comentar la palabra. En el altar familiar, muchas veces decimos que comentemos lo que se lee, lo que se predica en la iglesia, porque eso va a traer revelación. Un día estaba yo reunida con Mónica y Alejandro para hacer el altar familiar y empezamos a hablar de una prédica, creo que esa vez predicó Michelle, y creo que nombró a Sansón por algo, ¿no? Lo cierto es que el Señor nos llevó y empezamos a escudriñar y esto fue tan ameno, ¿verdad? Porque el Señor nos reveló muchas cosas del carácter de Sansón en ese momento, ¿no? Entonces hay que comentar la palabra, hay que comentar lo que se predica en la iglesia, lo que se habla en los ayunos. ¿Para qué? Para tener dígalo con ganas, para tener revelación. Amén. Tenemos que enamorarnos de la revelación de Dios. ¿Ok? El que tiene revelación, el que no tiene revelación, no puede deleitarse con la palabra, ni encontrar esos tesoros, porque la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces nos enfocamos en las peticiones y no en deleitarnos en el Señor. Entonces vamos a deleitarnos para que el Espíritu Santo nos dé revelación de cada cosa en su palabra, no que nos quedemos de manera en la letra, literalmente. ¿Okay? ¿Cómo viene la revelación a nuestra vida? Puede ser por un pensamiento o un entendimiento, ¿verdad? O por una impresión en tu espíritu que te da certeza. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de lo que no aparece textualmente en la Biblia, o algo pequeñito, ¿no? Cuando el Señor dice que bendigan a los enemigos, ¿verdad? El Señor dice, bueno, y a los que te hacen daño, bendícelos. Pero no, bueno, por lo menos yo no lo he encontrado, no sé, no dice qué es lo que pasa cuando bendecimos a nuestros enemigos. Entonces, si nosotros no tenemos revelación de la palabra, entonces ¿qué voy a hacer yo? Voy a perdonar a mi enemigo, ¿verdad? Voy a arrepentirme y no lo voy a bendecir porque pienso que naturalmente que con perdonarlo y arrepentirme es suficiente y no lo bendigo. ¿Por qué? Porque lo veo en lo natural, pero porque pienso que si yo lo bendigo, ¿verdad? En lo natural es para que le vaya bien, se gane un kino, el papá le regale un carro, ¿verdad? Entonces en lo natural podemos pensar así. Entonces, no, con que yo lo perdone es suficiente. No, ya está, no bendiciendo. Pero si yo tengo la revelación de lo que es bendecir, entonces sí voy a obedecer, como dije anteriormente. Fíjense,
cuando bendices, estás enviando el reino de Dios al corazón de esa persona, ¿verdad? A la mente y el corazón de esa persona. Los demonios que operan en esa persona se apartan y Dios puede hacer la obra. Amén. ¿Lo captaron? Ajá. Y entonces fíjense, eso no está escrito en la palabra. Eso es que duro. Amén. Amén. Ajá. Eso es revelación. Y entonces yo lo comprobé con un testimonio que me dio mi odontóloga que me atendía en ese tiempo. Ella me contó que ella atendió a un árabe en su consultorio, no era cristiano, mi odontóloga sí es cristiano. Y entonces a él le secuestraron una hija. Y entonces él lo que hizo, y le repito, él no era cristiano, y él lo que hizo fue bendecir a los secuestradores. Y los bendijo, y los bendijo, y los bendijo. Y cuando ellos lo llamaban para arreglar las cosas del rescate, él le decía, ustedes son buenos, yo los bendigo. Y entonces los hombres le decían, el que hacía la llamada, le decía, no nos diga eso, no nos diga eso, no nos diga eso, ¿verdad? Y entonces él seguía bendiciéndolo. ¿Y qué pasó? Le soltaron su hija, no le pidieron rescate y no le hicieron daño. ¿Okay? Entonces, con este testimonio yo compruebo pues lo que es bendecir a los que nos hacen daño. Entonces nosotros debemos empezar a bendecir las autoridades, ¿verdad? A veces nos llenamos así de mucha cosa, bueno, pero esto, vamos a bendecirlo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga a sus corazones y venga a su mente. Amén. Entonces estamos sirviendo a Dios de esa manera. Entonces ya vamos a los enemigos a perdonarlos, a arrepentirnos y a bendecirlos. Amén. Porque ya tenemos la revelación de lo que es. Y muchas veces la revelación no la recibimos directamente o personalmente con el Señor, sino a través de una enseñanza, como estamos haciendo hoy, ¿no? Ajá. Entonces, al tener la revelación, pues yo puedo obedecer y bendecir a los enemigos que me hacen daño. Le comenté a una persona, porque tenía un problema, una vecina, una persona familiar, pero que vive cerca también, le estaba haciendo brujerías. Entonces yo le digo, mira, pero chico, tú tienes que, bueno, empieza a perdonar y bendícela. Y le explico esto que les acabo de explicar a ustedes. Entonces me dijo, ¿y dónde está eso escrito en la Biblia? Entonces ya yo no hablé más nada. ¿Por qué? Porque él quería lo textual, no irse a la revelación del Espíritu Santo. ¿Y dónde está escrito eso en la Biblia? Entonces yo escribí aquí y puse, es simple, ¿verdad? Si cuando tú maldices, envías la potestad de las tinieblas a una persona, entonces cuando bendices, envías el reino de Dios a una persona. Eso no está escrito en la Biblia, es revelación. Amén. Entonces estamos captando. Amén. Amén. Ok, seguimos. Ajá. ¿Qué nos impide la revelación de la palabra de Dios o la revelación del Espíritu Santo? La incredulidad. Si nosotros somos incrédulos, pues no vamos a tener revelación y no nos vamos a meter por aquí porque eso sería como otro tema. La falta de adoración también nos impide la revelación, por eso debemos adorar, aunque sea media hora diario, adorar para que los cielos se despejen, para que nuestra mente se despeje y la revelación del Señor venga a nosotros. No leer la Biblia con deleite y con expectativa, porque muchas veces leemos la Biblia, bueno, ¿qué lectura es la que toca hoy? Entonces, la leemos ya y no nos quedó nada, porque no la leemos con deleite y con expectativa de conseguir algo, de que la revelación venga a nuestra vida. También nos impide la revelación la falta de sanidad. Fíjense que en el texto que leímos primero, en Mateo 16, donde Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces él le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas que hace la sanidad es liberarnos de todos los rencores con nuestro Padre terrenal, que es la imagen de nuestro Padre celestial,
Entonces, cuando somos libres y somos sanos, tenemos comunión con el Padre y la revelación del Padre va a venir a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos impide la revelación de la palabra? Muchas veces la falta de sanidad con nuestros padres terrenales, porque entonces tenemos un vidrio, una barrera para la revelación del Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. El Señor nos reconcilia con el Padre mediante su Santo Espíritu. ¿Para qué es la revelación? ¿Para qué viene? Te va a traer paz. Te va a dar dirección del Espíritu Santo. Cuando es algo que Dios te dice, que el Señor te lo revela, entonces eso te trae paz. Te da dirección del Espíritu Santo, trae cambios a tu vida. Cuando Dios te revela algo en esa área, tú cambias. Más nunca vuelves a hacer o cometer ese pecado. En los pecados ocultos Dios tiene que revelarnos. Anoche precisamente hablaba con una muchacha que tuvo un problema, para decírselo rapidito, un problema con su hermano. Y entonces ella me cuenta y me dice, no, y le dije esto y le dije aquello, y ella tiene un carácter así bien fuerte, ¿no? Y entonces ella, pero se acarrió un problema muy grave, para no hacerle el cuento largo, y entonces la cuñada la amenazó, una cantidad de cosas, ¿no? Muy fuerte, y ella se asustó. El problema fue que ella se asustó. Entonces yo le dije, bueno, busca a Dios a ver, porque hiciste lo que no debía, sí, ya me arrepentí, pero sigo asustada y tal. Entonces yo cuelgo y después me pongo a hacer mis oficios, y me viene a la mente que ella siempre me dice, me dice que, bueno, porque tú sabes que yo tengo mi carácter, tú sabes cómo soy yo, que yo no tengo pelitos en la lengua y yo le canto las verdades a quien sea y no sé qué, ¿no? Y ella siempre me dice eso. Entonces, pero, o sea, yo lo veía como natural. Pero ayer me viene a la mente y yo digo, es que ella tiene una idolatría con su carácter. Entonces le digo, y entonces ella le dije, mira, el Señor me mostró esto, que tú tienes una idolatría con su carácter por esto, por esto. Bueno, esa mujer se quebrantó y empezó a arrepentirse, decía que se sentía muy mal, empezó el Espíritu Santo a recordarle todos los maltratos que ella le ha hecho a la gente con su carácter, ¿no? Con su carácter, y se arrepintió y fue libre, de verdad que fue libre, y ella dice que ella ahora va a cambiar, porque yo le hice ver, porque ella me decía, no, es que el carácter de los fulanos de tal, o sea, de su familia, de su abolengo, tenemos mucho carácter y no sé qué, y siempre me hablaba de eso. Yo le decía, mira, carácter no es eso, le dije yo, carácter es cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú perdonas, cuando tú no hablas mal de la gente, cuando tú no devuelves mal por mal, ahí se está formando tu carácter. Eso que tú llamas carácter es mala educación en lo emocional, en lo espiritual y en tu vida personal, ¿no? Entonces, mira, el Señor la llevó de verdad y la quebrantó. Entonces, ¿para qué es la revelación? Viene para darnos paz, dirección del Espíritu Santo, trae cambios en nuestra vida, trae arrepentimiento, como le pasó a esta muchacha, y te da para la consejería, ¿verdad? La revelación la necesitamos en los dones de consejería. Te da para la sanidad y la liberación y para conocer el amor del Padre. No hay cosa más hermosa que el Señor nos revele el amor del Padre. Eso es bello, precioso y hermoso, ¿no? Como me pasó a mí, que yo fui criada, pero esto lo voy a decir rapidito, ¿no? Fui criada y yo no conocía lo que era el amor. A mí nadie me dio amor, ni nada de eso. Y cuando yo escuchaba decir, Cristo te ama, yo decía, ¿eso qué? Yo no lo entendía, hermano. Yo eso no entendía, Cristo te ama, porque miran eso. Y era cristiano, ¿ok? Y entonces una vez el Señor, en una administración, me mostró su amor, porque yo le decía que yo no le quería servir, porque me habían impartido, fíjense, cuando nosotros nos imparten una información dañina o negativa, por la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos ser libres. A mí me habían impartido que yo, recién convertida, que yo iba a ser misionera. Entonces,
yo decía que no, eso me asustaba porque para mí misionero significaba que me iban a mandar por una isla llena de culebras. Y yo decía, no, yo no quiero eso. Entonces yo en mi oración y en mi comunión con el Señor, yo lo amaba, pero yo no le decía que le quería servir. Yo decía, ¿de dónde va a decir eso? No, porque están diciendo que yo soy misionero y me van a mandar por una isla llena de culebras y yo eso no lo quiero. Entonces, entonces una vez en una administración, el Señor del Espíritu Santo, el Señor me mostró su amor y me lo mostró, me lo reveló, y de tal manera que yo ahí le decía, Señor, ¿cómo es posible que yo no te quiera servir? Entonces esa revelación, en esa unción, destruyó el argumento que me habían dicho. Entonces vamos a confirmar rapidito, para concluir, con la palabra, algunas cosas de la revelación. Hemos captado hasta aquí, ¿verdad que sí? Ajá, ¿van a pedir la revelación? Bueno, ahora vamos a orar. Okay. Entonces, mira, 1 Corintios 14:6 dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechará si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿verdad? O sea que cuando nosotros vamos a hablar de la palabra debemos también pedir la revelación del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a llegar al corazón. Vamos con la otra cita, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza, esto es otro punto, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Nosotros debemos con las revelaciones cuidarnos del orgullo, no decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo y Dios me dijo, ¿verdad? Debemos ser humildes, decir, mira, yo sentí esto de Dios, y ponerlo, ¿verdad?, delante de la mesa de las autoridades, o decirlo humildemente y saber que nos podemos equivocar, que la carne nos puede engañar. Entonces, debemos cuidarnos del orgullo en las revelaciones para evitar aguijones del enemigo. ¿Okay? Gálatas 1 del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cada ministerio que hay en la iglesia, cada persona que tenga ministerio, debe pedir la revelación de Dios para su ministerio. ¿Cómo quiere el Espíritu Santo que yo lleve mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres con este ministerio? Revélame, Señor. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Si nosotros no pedimos revelación, nos vamos a copiar de otras personas, ¿verdad? Nos vamos a copiar. Entonces, y se los digo por experiencia propia. Cuando yo empecé, yo quería hacerlo como nos había informado la persona que nos ministró lo que era la sanidad y la revelación, ¿no? Pero como yo quería hacerlo, porque eso era lo que tenía en el horizonte, entonces yo quería hacerlo como ella. Entonces yo decía, no, vamos a hacerlo así, tal y esto, entonces voy a ministrar y lo voy a hacer así, tal y esto. Y cuando yo tenía talleres y lo hacía, y yo veía que la cosa se me desbarataba. Y yo insistí, y yo decía, pero ¿qué pasa? Es que entonces se pierde la unción porque no me sale como fulana de tal, decía yo, ¿no? Entonces un día el Señor me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú ibas a hacer lo mismo que fulana de tal? Quité eso y le dije, bueno, Señor, revélame, dime cómo lo voy a hacer. Entonces cada ministerio tiene su dirección genuina, directa y perfecta del Espíritu Santo, pero tenemos que pedir la revelación. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Entonces fíjense, Pablo subió por revelación, ¿verdad? Y dice que lo puso delante de los que tienen reputación. Por eso yo le digo, estoy sujeta a corrección,
porque Pablo lo hacía. Entonces se lo reveló a las autoridades, a lo que él consideraba que eran las autoridades. Si el Señor te da una revelación para la iglesia o para el país, para lo que sea, lo primero que debemos hacer es pasarlo por las autoridades. Si mira, el Señor me mostró esto, no sé si será mío o será de Dios, entonces lo pasamos por las autoridades, porque Pablo lo hizo. En Efesios 1, del 15 al 19, dice que nosotros debemos pedir revelación para nuestros hijos, para nuestros discípulos, para nuestras ovejas. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que las riquezas y por los cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces nosotros debemos orar por nuestros hijos, por nuestras ovejas, por nuestros discípulos, pidiendo la revelación. Ahora hay otro puntito, ya casi para terminar. Sin quebranto no hay revelación. Primera de Pedro 1, 4, 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Sin quebranto no hay revelación. El quebranto es necesario y no nos asombremos por las cosas dañinas que nos pasan, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y estos quebrantos nos ayudan a ir de rodillas al Señor para ser santificados cada día. Es necesario la relación íntima con Dios para que la información que nosotros recibimos, porque nosotros en la iglesia, en las prédicas que oímos, recibimos mucha información, pero es necesario la comunión íntima con Dios para que esa información se transforme en revelación. En estos días atendí a una persona que fue por primera vez, tenía muchos problemas y todo, y es una persona que ha hecho muchos cursos en su iglesia, entonces tenía mucha información, pero no tenía una relación íntima con Dios. Y yo le dije, mira, lo primero que vas a hacer es establecer tu relación íntima con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno y a través de el ayuno, la Biblia y la oración. Gracias. Siempre me escapa una. Ajá. Total que le dije eso y bueno, no sé qué ha pasado con ella, pero vi que tenía mucha información porque dan talleres y estudios y discipulados y todo, pero no le enseñan lo que es la comunión íntima con Dios ni cómo se hace. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Cuando nosotros buscamos la revelación de Dios, nos volvemos al texto inicial, que es Mateo 16, 13, 18. No, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces dijimos que el Señor, yo pienso, ¿no?, en mi imaginación, que el Señor estaba contento porque Él se alegra cuando nosotros recibimos revelación. Entonces, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, cuando nosotros estamos cimentados en esa revelación, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando estamos cimentados en esa revelación, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación del Espíritu Santo, también vamos a tener las llaves del reino, por recibir a Jesucristo
como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tener una comunión y una relación íntima con Él, y tendremos las llaves del reino y tendremos el poder del Señor. Amén. Que Dios les bendiga.